Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con Rafa, con Huemanzin. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y con mucha información. Un programa muy internacional, pero que nos lleva primero a recorrer nuestra geografía, hablando de un movimiento que nace en nuestra tierra, que es el muralismo. Así es, ¿y cuál es el diálogo que se estableció a partir de la Escuela Mexicana de Pintura, que entre las diferentes expresiones que tuvo fue la reconocida como el muralismo? Pero ¿de qué manera eso se comunicó con otros artistas, como por ejemplo... Josep Renau. Exactamente, valenciano él. Efectivamente, que vino para conocer y para trabajar con David Alfaro Siqueiros. Vamos a ver este vínculo que se estableció. En la Sala de Arte Público Siqueiros, antigua casa del muralista mexicano, se presenta la exposición Renau y el muralismo en el exilio, Diálogos con Siqueiros, muestra que revisa la faceta muralista de Josep Renau durante su exilio en nuestro país y en sus años de trabajo en Berlín, así como su colaboración con David Alfaro Siqueiros en la realización del mural Retrato de la Burguesía, destacada obra del muralismo mexicano. Se trata de la primera ocasión en la que se exponen juntas piezas de los dos artistas. Renau y Siqueiros se conocieron durante el periodo de la Guerra Civil Española, en el 36, duró del 36 al 39, y Renau durante este periodo fue director general de Bellas Artes, y Siqueiros llega con la intención de generar grupos de trabajo plástico, cosa que no puede realizar por cuestiones del contexto en el que estaba España, y finalmente lo que toma las armas Siqueiros, lo que se queda la guerra civil, a pelear al frente, pero bueno, queda ahí un tema pendiente de colaboración entre Renau y Siqueiros. Llega el fin de la guerra y viene como exiliado Renau, de hecho escoge México porque tenía en la cabeza que quería trabajar con Siqueiros, y efectivamente en cuanto llega a México lo recibe Siqueiros y lo invita a trabajar en el Retrato de la Burguesía, que es con lo que inicia la exposición, un mural que todavía se puede visitar en el ex sindicato de electricistas, ahí en un lugar muy extraño que es el Cubo, que va de la planta baja a la planta alta del edificio, y hace un equipo de trabajo de exiliados españoles con mexicanos. Un poco la idea es señalar el proceso de trabajo de cómo participaron en el muralismo los dos y cómo siguieron un método y una línea de trabajo específica. Un poco lo que intento mostrar en la exposición es esta línea de trabajo, ¿no? Estos 13 puntos de cómo se pinta un mural. Un poco tiene que ver la manera en que concebían el espacio, los temas que escogían, los materiales que escogían, y después de esta primera experiencia entre los dos hay una segunda experiencia que quiere llevar a cabo Renau, pero no tiene la oportunidad en el sindicato. También en la exposición se ve este proyecto que no pudo realizar, que sería el segundo trabajo mural que presento, y después sería el mural que realizó en el Casino de la Selva en Cuernavaca, que fue el gran mural, se podría decir, que desarrolló Renau en México. La muestra estará abierta al público entre el 18 de julio y el 6 de octubre. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues son descubrimientos, son hallazgos muy interesantes, muy enriquecedores para conocer otras facetas de este gran personaje. Así es, un personaje que tuvo una influencia mayúscula, no solamente en México, en muchas partes del mundo. Por ejemplo, algunos de sus asistentes son Taro Okamoto, ya fallecido, uno de los grandes artistas japoneses. Otro alumno que estuvo con él en Nueva York, Jackson Pollock. Digo, nada más y nada menos. Suena el nombre. ¿No? Como que es famoso, ¿no? Exactamente. Entonces, pues estamos viendo, sí, uno de los momentos más importantes de la plástica mexicana. Y seguimos hablando precisamente de los grandes nombres del muralismo, porque el legado de José Clemente Orozco ahora tiene puentes. La obra de José Clemente Orozco será el punto de partida de la exposición que preparan el Palacio de Bellas Artes y el antiguo Colegio de San Ildefonso para el mes de diciembre bajo el nombre Parodi y Newborn, una mirada a Orozco. Consiste en hacer obras de pintura, sobre todo, de dibujo también, con dos artistas invitados, que es Thomas Newbold, que es un artista inglés, y yo, que me dedico también a la pintura. El otro artista es José Clemente Orozco, que
que es el gran artista de la historia, que está en la historia universal, que es un ejemplo del arte mexicano más importante, ¿no? Entonces es alrededor de la obra de Clemente Orozco y también alrededor del personaje. Ambos creadores compartirán sus perspectivas, experiencias y procesos creativos para motivar un diálogo que permita transitar entre temas, estilos y tiempo. If you ask me to select an element of human experience that I would wish to preserve, it would be love, I think. And Orozco is not associated with love, but I feel that his work is about a love for humanity. El proyecto se encuentra en la fase de investigación. En unas semanas, ambos artistas serán invitados por especialistas en Orozco para que conozcan a profundidad su trabajo y den paso a la última etapa, que consiste en pintar y dibujar las propuestas que formarán parte de una muestra simultánea. El cambio que ha habido de la época de Orozco acá es enorme, ¿no? Entonces esta exposición también reivindica y refuerza la idea de la pintura todavía como una manera de expresar, ¿no? El mundo contemporáneo y situaciones que tienen que ver incluso con un personaje del pasado de México, que está presente también. Noticias 22, Óscar Cortés. Muy bien, y ahora vamos a hablar acerca de un grupo, que es el Grupo de Reflexión en Economía y Cultura, que es un conjunto de mentes muy lúcidas que vienen haciendo este trabajo desde hace, pues todo este tiempo, desde hace una década, cumple 10 años justamente de impulsar el análisis, el diagnóstico. Es un termómetro finalmente para ver cómo respira y se mueve la cultura en México. Y lo que es interesante aquí es que es un colectivo en donde participan especialistas que vienen de las más diversas áreas y el único punto en común es participar del sector cultural. 10 años. Hace 10 años, un grupo de académicos y periodistas se reunieron para ver de qué manera podían conciliar la economía y cultura. Esto con el propósito de contribuir al diseño de una política económica para el sector cultural. El camino no ha sido fácil y hoy los trabajos de estas 28 personas continúan. Desde el gobierno de Carlos Salinas hasta lo que llevamos de Andrés Manuel López Obrador, el tema de la cultura en el desarrollo o el poner políticas económicas para el sector cultural simple y llanamente no les importa, no les interesa. El gobierno en sus 3 niveles, Estado, Federación y municipio, y los distintos congresos se dan por bien servidos si logran destinar X o Z recursos a una institución o a varias instancias que se dedican a organizar oferta de bienes y servicios culturales a través del subsidio. Las condiciones que actualmente privan no dan señales de que realmente vaya a haber una decisión muy clara de cómo hacer este conjunto de políticas para estimular el sector. El GRECU, o Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, reconoce que se han dado avances, sin embargo, no son suficientes. Se ha avanzado en el conocimiento del sector, se ha avanzado en el conjunto de actividades para propiciar, si no el cambio en políticas públicas o incluso en políticas privadas, sí por lo menos hacer más sensible y más patente el tema. Ha habido avances en ciertas convenciones internacionales, en ciertos instrumentos que se han dado. En esta nueva etapa del GRECU, se contará con un sitio en Internet en donde se publicarán todos los textos que los miembros generan. Además, se ofrecerán servicios para crear productos culturales que puedan ser gestionados, promovidos y difundidos. Una de las grandes experiencias del GRECU en estos años fue crear un diplomado en cultura y negocios o en dirección de empresas culturales que logró sacar adelante 6 generaciones. Ahorita estamos en un proceso de revisión, probablemente lo convoquemos el año próximo, pero justamente uno de nuestros elementos centrales de trabajo ha sido la formación de emprendedores culturales y por supuesto la experiencia que tenemos puede serle de mucha utilidad a los colegas del sector. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, innumerables publicaciones que con mucha frecuencia el propio Eduardo Cruz Vázquez nos ha compartido en este espacio y que son realmente muy pertinentes para dar pasos, yo creo que en el sentido de las políticas públicas, con datos duros. Así es. No nada más con buena voluntad o con opiniones, sino con información recopilada a lo largo de mucho tiempo y con la experiencia de toda esta gente. Así es. Y bueno, somos un país con una dinámica cultural muy rica, muy variada. Pero eso no significa que sea gratuito y tampoco significa que no cueste dinero, es bastante costoso en muchos ámbitos y es simplemente darle el valor que merece, el valor que ha adquirido al paso de los años y también dirección para decisiones mucho más profesionales, ¿no? Tampoco significa que se esté consumiendo proporcionalmente a cómo se está generando y que está creciendo. Vamos a una pausa y tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Continuamos en Noticias 22, Rafael. Para hacer un libro hay muchos procesos que no necesariamente conocemos o deberíamos de conocer, pero que están involucradas muchísimas personas. Hay un detrás, no solamente en la fabricación del libro, en cómo se venden derechos, cómo se intercambian, digamos, el detrás de cámaras de hacer un libro, ¿no? En otras palabras, una confesión de cómo se arma y esto nos lo comparte Iván Farías. Las vivencias dentro de una librería, la gente que la frecuenta, pero también cómo funciona y los lazos que se crean entre el librero y el cliente, es lo que encontramos en los relatos de Iván Farías y que ha reunido en el libro Crónicas desde el piso de ventas. Hay muchos clientes, ¿no? Están los clientes peces, ¿no? Que los que pasan por las mesas, los libreros que quieren que no los molestes, que ellos vean por sí mismos, que ellos se encuentran o que el libro los encuentre a ellos. Están los que quieren presumirte, ¿no? Que saben mucho. Están los que no tienen nada que hacer en su casa y entonces supongo que por eso van contigo y platican, ya hablan. Los que están al día, hay gente que está muy al día de las novedades que van saliendo y que las van leyendo tal cual van apareciendo. Hay muchos tipos de personas y muchos de ellos dejan de ser clientes para volverse o ya sea tus amigos o muchas veces tus enemigos mortales. Es muy común el escritor que llega a preguntar por sí mismo y que se enoja si no está en la mesa de novedades, que quiere que su libro siempre esté. Y pues yo lo siento, ¿no? Porque al estar con un libro pones toda tu vida, ¿no? Pones parte de ti ahí y bueno, pues lo aguantas una o dos veces, pero es como muy común esto, ¿no? El libro, publicado por Paraíso Perdido, surgió a manera de diario, en el cual Iván iba plasmando lo que vivía en su trabajo. Hay como una parte que es ya que es la de con los lectores, ¿no? Con los clientes, que son con los que hice algún tipo de relación. Y creo que es como la parte más emotiva. Hay una parte más como descriptiva, como de explicarte cómo funciona la librería, porque a pesar de que hay mucha gente que ha entrado a librerías desde hace mucho tiempo y a lo mejor no entienden bien cómo funciona esto, ¿no? Y otra parte que es como un poco más la personal, ¿no? La del principio, que cuento cómo es que llegué a trabajar en una librería. Con información y texto de Alberto Aranda, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues está muy interesante esto de cómo se trabaja en una librería. No quiero decir o sonar como una persona vieja, pero desde que existen las computadoras y están las bases de datos, pues no siempre la gente que está en una librería sabe de qué libro estamos hablando, cosa que en otras circunstancias con un librero solía ocurrir y hasta te recomendaba otras cosas. Y hay que ir y a veces dejar que los libros nos elijan a nosotros, no necesariamente a alguien que te ayude. Y es momento de ir tras los pasos de nuestros compatriotas en el mundo. Es miércoles de Diáspora Cultural. Y hoy tenemos a una mujer, Edgardo Bermejo, que fue a dar a Australia. Una gran pianista mexicana que además es una representante extraordinaria de nuestra cultura, que ha impulsado la creación de obras artísticas para que se conozca lo que están haciendo los nuevos compositores, música también tradicional mexicana, con una actividad de intérprete, pero también de promotora. Exacto.
Hoy nos vamos a Australia, a 14.500 kilómetros de distancia, realmente del otro lado del mundo. Y yo creo que es poco conocido las relaciones entre México y Australia, es algo que se conoce poco, pero tenemos relaciones diplomáticas desde el año 66, un poco más de 50 años. La Embajada de México en Canberra, que construyó el arquitecto mexicano Alfredo Terrazas de la Peña, es considerado uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Y hay otros datos que nos sorprenderían. Poco se sabe que hay 1.600, 1.800 estudiantes mexicanos en programas de posgrado en Australia, principalmente en Sydney, en Melbourne, en Canberra, en Brisbane. Pero también hay mexicanos muy destacados. Antes de que entremos a hablar de Irma Enríquez, nuestra pianista a la que dedicamos esta semana, quiero mencionar otro caso que me sorprende muchísimo. Fabiola Barba Ponce, mexicana, vive en Australia, realizó sus estudios doctorales en psicología en la Universidad de Sydney y hizo un estudio doctoral sobre la asimilación cultural de los mexicanos en Australia. Y ha sido tan importante su tesis doctoral que fue invitada a dar una TED Talk en California, en Napa Valley. Hay, por ejemplo, 600 restaurantes mexicanos solamente en Sydney. La comida mexicana se ha convertido en un verdadero fenómeno nacional, a grado tal que la consideran ya parte del paisaje gastronómico nacional. Ya no la consideran tanto algo externo, sino como algo propio. Y en este contexto, pues hay 3.000 mexicanos viviendo en Australia. Sorprende que aún en un sitio tan remoto hay una comunidad, y uno de estos representantes más destacados es justamente Irma Enríquez. Ella es egresada de piano de la Escuela Nacional de Música, se graduó en los años 90, a finales de los 90. Tuvo un tiempo en México, su primer desarrollo profesional, llegó a ser incluso investigadora del CENIDIM, el Centro de Estudios Musicales de Limba, y en el 99, 2000, cuando se casa con un australiano, decide migrar y quedarse allá. Lleva 20 años en Australia. Se ha convertido probablemente en la primera mexicana bien establecida en el ámbito de la música clásica, de la música de concierto australiana, pero también ha sido, como tú dices, una promotora cultural. Trabajó como voluntaria en el Consulado General de México en Sydney, y es ahí donde encontró su segunda vocación, de manera que se ha desarrollado como pianista. Es profesora también. Es profesora de la Universidad de Australia. Tiene otro capítulo interesante de su trabajo profesional, que es el de vincular el arte con los temas de la discapacidad, de manera que autismo, ella particularmente, es pionera en la enseñanza de piano para niños con autismo. Y creó un dueto hace unos años junto con un violinista venezolano, el dueto de Conet, que ha dado giras literalmente por toda Australia, pero también por buena parte de Asia-Pacífico, por Indonesia, Singapur, Malasia. Y lo más interesante es que uno de los propósitos del trabajo de Irma Enríquez es promover la música mexicana de concierto. Desde Manuel M. Ponce hasta Gabriel Ortiz, gracias a sus trabajos, hoy podemos decir que hay en el repertorio de las compañías y las orquestas y las academias de música australianas, está presente la música de México. Es un logro mayor. Es Irma Enríquez en realidad una embajadora eminente de la cultura mexicana en un lugar tan remoto como lo es Australia, ¿no? Bueno, y estos vínculos, yo creo que habría qué bueno que lo estás haciendo ahora, Edgardo, porque sorprende mucho que no se conozca esta labor aquí en nuestro país. No sé si ella no viene con frecuencia, ha estado aquí, ha presentado, porque digo, sé que se ha presentado en México, pero no la vemos con frecuencia en nuestro país. Sí, no, yo diría que no es una figura familiar para el ámbito cultural mexicano, porque ha estado concentrada en conquistar un continente entero que es Australia. Y su labor es inmensa, tiene un par de discos grabados, fundó su propio estudio de piano en Sydney, organiza festivales culturales vinculados a la comunidad latinoamericana, especialmente con México, y recibió en 2015 un premio muy importante. Fue galardonada con el Sydney Creative Achievement Award, que es uno de los premios que otorga la alcaldía de Sydney a los principales promotores culturales de la ciudad. No solo eso, su trabajo en Australia está tan establecido en Australia que hace pocos años se publicó una cronología de los compositores y los músicos australianos donde está incluida Irma Enríquez. Es decir, nuestra mexicana es parte ya de la propia tradición musical
de Australia. Y esto es muy notable y como tú dices, es sorprendente que no lo conozcamos acá, pero justamente la diáspora cultural intenta reinventar estos puentes para que vengan de regreso estas historias a México. Y quiero decir finalmente que esta historia la quiero agradecerle, en este caso a Alejandro Alcalde, mi colega diplomático de la Embajada de México en Australia, que fue quien me facilitó la información y me puso en contacto con esta extraordinaria representante de México en el mundo. Y bueno, vimos algunas imágenes de Irma Enríquez hace unos momentos mientras platicábamos. Hay manera, seguramente, Edgardo, de seguirla en redes sociales, enterarse un poquito más de lo que está haciendo por allá. No lo sé. Sé que hay amplia información sobre ella en las redes. Sí, lo busca uno con el propósito de esta semana, abrió un poco. Ella aparece en entrevistas, en documentales, en revistas. Está muy presente en términos mediáticos en Australia. De manera que no será difícil seguir la pista y sería muy recomendable que reciba este premio, el premio que otorga el Instituto de Mexicanos en el Exterior a algunos de los mexicanos destacados por su trabajo de promoción de México. Yo creo que ella es una perfecta y natural candidata a este reconocimiento de la Cancillería mexicana. Edgardo, gracias por compartirnos estas buenas noticias de mexicanos en el exterior. La próxima semana nos vamos a Alemania. Bueno, pues son muchos viajes, como ven, Rafa Huemanzin. Estamos descubriendo gente valiosísima de nuestro país que se ha afincado en otros territorios. Este trabajo que nos comparte Edgardo, y si no viene a México tendremos que ir a Australia a escucharla, digo, a un recital de piano, ¿por qué no?, para celebrar la música de nuestra tierra. Y podemos irnos a Alemania, ya organizarlo para la semana entrante, ¿no? En el Inter. Muchas gracias, Edgardo. Continuamos aquí con Noticias 22 y algo que tiene que ver, ¿cuáles son las posibilidades que ofrece la historieta o el cómic? De los cómics a la realidad, un evento en donde los talleres, las conferencias y la convivencia han sido clave para acercar a los aspirantes y estudiantes a su desarrollo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, misma en donde escritores, ilustradores, editores y diseñadores de la talla de Mauricio Matamoros Durán, Idalia Candelas y Arturo Vallejo compartieron sus experiencias. Yo soy la coordinadora de la Universidad del Claustro de Sor Juana en el área de promoción. Venimos a invitarlos al evento de Conoce Más el Claustro. Es un evento de corte vocacional y cultural que realizamos 2 veces al año. Este año tiene una temática, en este verano, con lo que es de los cómics a la realidad. Este evento es precisamente para que conozcan la esencia del claustro. Precisamente en la parte académica es una propuesta que de manera lúdica, a través de talleres, conozcan nuestros programas académicos y también que vean la esencia de la parte cultural, que son 2 ejes importantes precisamente en nuestra filosofía, y eso es lo que nos identifica como universidad. Como tal, el cómic es un reflejo de la realidad. Entonces, durante el proceso de la creación del cómic, el artista o el autor intentan recrear un proceso que ellos ya vivieron o han visto o quieren exponer. Entonces, dentro de las licenciaturas del Claustro Sor Juana, todas son humanidades. Nosotros planteamos este evento justamente para poder entender que los cómics no solamente son como una parte de una industria muy grande, devoradora de dinero, si tú lo quieres ver así, sino que realmente las personas que plasman su talento son personas que están interesadas en la humanidad y que de alguna u otra manera estudian humanidades. Los talleres justamente los planeamos con una idea de que los chicos entiendan que no solamente intervienen los procesos artísticos que cotidianamente vemos. El evento contó con talleres vocacionales para licenciaturas y maestrías, además de la participación musical de Señor Bikini, banda representativa de la música surf y rock instrumental en México. Los invitamos a que se acerquen al claustro. Tenemos este tipo de actividades, vuelvo a insistir, 2 veces al año. Acérquense, tenemos prácticamente 10 programas de licenciatura, 3 de maestría. Por favor, conéctense a la página de internet www.elclaustro.edu.mx o pueden escribirnos al correo de promoción@elclaustro.edu.mx al teléfono 51 30 3309. Con mucho gusto los esperamos, acérquense y estamos para servirles. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Muy atractivo, definitivamente.
Y bueno, vamos a hacer una pausa, pero queremos hacerles una cordial invitación para que al terminar Noticias 22 se quede con nosotros en esta televisora. Así es, no se pierdan Debate 22. Kimberly Armengol estará acompañada esta noche por Antonio Antolini, quien, como recuerdan, fue vocero del movimiento Yo Soy 132, y estará charlando aquí esta noche con ella, acabando Noticias 22. No se lo pierdan y nos vamos a la pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 y ahora vamos con la crónica gráfica de la Revolución Cubana y las consecuencias de ella, bueno, las podemos ver en la Galería José María Velasco. Esta muestra de carteles es una señal de esta construcción del espacio de lo que el Che llama el hombre nuevo. Una vez consumado el triunfo de la Revolución Cubana en 1975, fue necesaria la organización y la difusión del espíritu de resistencia para contrarrestar la campaña ideológica y mediática de los Estados Unidos. En los carteles, los cubanos encontraron una herramienta eficiente y atractiva que fue adquiriendo reconocimiento internacional. Esto procreó un movimiento en la serigrafía que alcanzó dimensión internacional. Ganaban todos los concursos de carteles que se abrían en Europa, en Estados Unidos por supuesto que no, y esto dio lugar a que el modo cubano, estos colores intensos, directos de las tintas que llegaban por la solidaridad con los países socialistas, pues hizo que se concretara con los carteles un proyecto de organización del espacio urbano y rural para dar lugar al socialismo. A través de un centenar de gráficos, la Galería José María Velasco ofrece un recorrido histórico, social y creativo a través de la muestra Cuba Va. Todos estos recursos obedecen a la necesidad de incorporar la lectura, el placer visual, la ternura, por supuesto, y la combatividad, dignidad y soberanía que tanta falta nos hacen. La muestra está dividida en 8 ejes temáticos. Asalto al Moncada, primer congreso del Partido Comunista, asalto al Palacio Municipal, el Che, Festival Mundial de la Juventud, internacionalismo, cinematografía y política social. De todo esto da razón la exposición, pero también de la construcción de relaciones sociales nuevas, con importantes programas educativos y culturales, económico-políticos en general. La colección que se exhibe pertenece al taller de arte e ideología que fundó el crítico de arte Alberto Guijar. Noticias 22, Óscar Cortés. Y vamos a hablar de una relación, Rafa, que tiene un inmenso océano de por medio. Así es, la que existe entre México y China, que han tenido esta interacción que nos remonta a los tornaviajes del siglo XVI. Este intercambio cultural se sigue desarrollando en el terreno del arte. La naturalidad de esta imagen contrasta con la textura de esta otra. Sin embargo, la primera es una escultura y la segunda, un registro fotográfico de un célebre performance de una artista china. Ambas son parte de la exposición Cruzando el puente entre México y China, donde 17 artistas mexicanos, 14 de ellos mujeres, y 18 artistas chinos dialogan con sus estéticas. Tenemos a Xiaolu, por ejemplo, que en el 89 podemos decir que ella es pionera en el arte contemporáneo, podemos decir que es la primera artista así, mujer llamada artista contemporánea y del performance. Y está ella representada por un video performance y 2 fotografías de ese mismo performance es la mayor. Digamos que están desde los años 50 a los años 90. Teniendo como constante una férrea disciplina y hábil manejo de técnicas tradicionales chinas, creadores asiáticos exhiben su trabajo al lado de colegas mexicanos como Magali Lara, Janet Betancourt o Saúl Caminer.
La curadora habla del apogeo del arte contemporáneo en China. El arte contemporáneo chino y el mercado chino surge a partir de ese 89 y es en los 90 donde hace explosión. El mundo occidental descubre el arte contemporáneo chino y hay un gran boom, ¿no? Pero el mercado real es interno. O sea, los coleccionistas chinos compran arte chino en su gran mayoría. Entonces eso les hace, pues les da un fundamento y una posición muy fuerte a los artistas porque pueden realmente vivir de su arte. Libros de artistas chinos intervenidos por mexicanos detonaron la exposición, en la que hay también gráfica, fotografía, papel recubierto en oro, esculturas, instalación y tejido. De alguna manera ellos mantienen una raíz y yo creo que es muy importante que la mantengan porque para mí personalmente creo que el arte contemporáneo occidental está muy uniforme, es muy uniforme y al final da igual si es de Zimbabue o si es de Ginebra, ¿no? Entonces sí hay un arraigo a su cultura que es milenaria y que los hace sobresalir de alguna manera. En esta exposición tenemos el trabajo de Perla Krause, que ella estuvo en China en el 2015 y bueno, quedó totalmente fascinada y muy influenciada por lo que ella vio y vivió. La exposición Cruzando el Puente entre México y China permanecerá abierta en el Museo de la Cancillería hasta el 23 de agosto de 2019 y estará acompañada por un programa de actividades que incluye performance y visitas guiadas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí están dos visiones y lo que es interesante es que se trata de arte contemporáneo, o sea que si esperan ver el arte tradicional chino, estará ahí, pero en una reinterpretación de los artistas de hoy. Y después nos vamos a cambiar de rúbrica de arte para hablar de gastronomía y de una muestra que se antoja para deleitarnos el paladar. Weman, ¿de qué se trata? Así es, Rafael, Laura, pues es que a mí me llama mucho la atención esto. Vamos a ir con Deutsche Welle, pero tiene que ver justo con esto que dice Rafael. ¿De qué manera hay un museo para la comida? Bueno, es lo que vamos a descubrir a continuación con María Luz Moraleda. La exposición Comida mucho más grande que el plato, que está en el Museo Albert and Victoria en Londres, muestra unas 70 instalaciones, sobre todo relacionado con nuestra necesidad básica, que es comer. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Noticias 22? Un gusto saludarles de nuevo. Una exposición que pretende estimular mucho más el cerebro que el apetito. En el Museo Albert y Victoria de Londres, los visitantes pueden cuestionarse, por ejemplo, nuestros modales sobre la mesa de una manera muy divertida gracias al dúo vienés Honey and Bunny, que juega a relativizar el uso cultural del cuchillo y el tenedor o a operar, han oído bien, un enorme bocadillo en el lavabo de la reina Victoria. Otra de las grandes sorpresas son 3 quesos elaborados a partir de bacterias humanas de personajes famosos como el cantante de Madness. Y es que artistas, chefs, granjeros, científicos y agricultores se han unido en esta exposición para hacernos pensar sobre la calidad de lo que nos llevamos a la boca. Bueno, es que suena muy interesante. María Luz, ¿qué propuestas alternativas, sustentables se muestran para solucionar problemas actuales que hay en todo el mundo relacionado con el consumo de alimentos? Este museo también nos pone sobre la mesa una de las preocupaciones de estos tiempos, los peligros del excesivo consumo de carne para el medio ambiente y la sobreexplotación de animales como la vaca o el pollo por la industria alimenticia. Para ello, la propuesta de la artista neerlandesa Caroline Nibbling no es simular la carne o cultivarla en un laboratorio, sino reducir su consumo, como por ejemplo con mortadelas con mayoría de hortalizas o una salchicha de hígado combinada con un porcentaje alto de frutos rojos. Todo esto se puede ver en esta exposición. Por otro lado, para reducir el plástico que envenena los océanos se presenta Parblex, un bioplástico a partir de la piel de las papas con la que producir, por ejemplo, lentes de sol. Y para los que quieran probar bocado en este museo pueden acercarse al laboratorio de comida. Allí podrán elegir los ingredientes locales y sustentables que el cocinero preparará en un segundo. Bueno, se ven deliciosos los platillos, pero son demasiado pequeños.
Entre otras cosas que hay por allá está un diseñador mexicano, Fernando Lapose. Cuéntanos sobre él. Una de las partes centrales de esta exposición es el tema de los desechos que generamos al producir y consumir alimentos. Para ello, Fernando Lapose ha creado una especie de chapa para la industria del diseño de interior a partir de la cáscara del elote llamada totomotzle. Para ella, Lapose trabaja con la comunidad campesina de Tonahuitzla, en Puebla, quienes siembran el elote para después retirar la cáscara de cada mazorca y usarla tras su compostaje como material para recubrir muebles y muros de manera orgánica. Y es que esta colorida variedad de maíz, como muchas otras, han sido eliminadas en las últimas décadas por la industria alimentaria. Tienen hasta el 20 de octubre para visitar esta exhibición en Londres y realizar un viaje sensorial sobre nuestra responsabilidad de los hábitos alimenticios que tomamos. Y es que al final y al cabo no hay que olvidar que somos lo que comemos. Desde el canal internacional de Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda. Muchas gracias, María Luz. Nos vemos en la próxima ocasión. Y bueno, esta información que nos comparten desde Deutsche Welle nos invita a hacer un consumo responsable, generar también la menor cantidad de basura, porque nuestra mancha de carbón, o sea, simplemente levantarnos y respirar ya está dejando una mancha de carbón en el planeta. Ya no digamos la ropa que usamos, los combustibles que usamos, las formas en las que nos vamos a trabajar o nos vamos a divertir, todo absolutamente tiene un rastro. Digamos que, como decía el dicho budista, no se puede deshojar una flor sin afectar las estrellas, ¿no? La reflexión para ser conscientes en el consumo. Y bájenle a la carne. Y bajarle a la carne de chocolate. Vamos, bueno, para cerrar este recorrido por el mundo, en otro tenor, temas tristes, y nos vamos a Italia. Sí, las letras internacionales están de luto. Falleció Andrea Camilleri, el escritor siciliano que dio vida al comisario Montalbano, que también conocemos, un autor de muchos cuentos. Él empezó un tanto tardíamente su trayectoria como escritor, era un maestro de los relatos breves y bueno, de esta serie, de esta saga de El comisario Montalbano. El escritor italiano Andrea Camilleri, creador de la saga de novelas protagonizadas por el famoso comisario Montalbano, falleció en Roma a los 93 años de edad. Considerado uno de los escritores más queridos de Italia, Camilleri había sido ingresado en un hospital de la capital el mes pasado, luego de un paro cardíaco. Tras una semana de cuidados intensivos, la voz del autor siciliano se apagó para siempre. Escritor de vocación tardía, Camilleri debutó en el mundo editorial con 53 años y fue hasta los 64 que despuntó como autor de novela policíaca tras años de ser director y guionista televisivo. La fama le llegaría gracias a sus 24 novelas y 10 relatos cortos sobre las aventuras del comisario Salvo Montalbano en el pueblo ficticio de Vigata. Hoy Camilleri es el escritor más leído en Italia. Ciego desde hace algunos años a causa de glaucoma, Camilleri escribió más de un centenar de títulos en apenas un cuarto de siglo. Muchos de ellos publicados a ritmo de locomotora. Llegó a colocar 4 libros por año en los anaqueles. La serie de textos dedicados a su mundialmente célebre detective ha sido traducida a 35 idiomas y ha vendido más de 25 millones de ejemplares alrededor del mundo. Su adaptación televisiva en la cadena italiana Rai es la ficción policial más exitosa y longeva de ese país y va por su 13ª temporada. Hoy despedimos al autor que cambió el rostro de Sicilia frente al mundo a través de un personaje emblemático que ya es de todos nosotros. Bueno, este es uno de los escritores que también tuvo una fuerte presencia en nuestro país. Recordábamos antes de entrar al aire, Laura Barrera, Rafael, en que cuando Italia tiene presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es cuando aquí tenemos la oportunidad de acercarnos a su obra, que en español estuvo presentada por Editorial Salamandra, y tuvimos este acceso a un autor muy leído, y como ya habíamos escuchado en esta nota, bastante querido, un autor bastante querido y leído en Europa. Que hay que leer y que hay que retomar y que revisitar,
porque seguramente les va a dejar, se los garantizamos, un grato sabor de Y ojos. para quienes estén interesados en el teatro, le escribió también mucho sobre teatro, hizo análisis, publicó sobre Pirandello, sobre los grandes autores de la escena italiana. Guionismo también lo comentábamos. Vamos a una pausa. Bueno, en esta semana que le dedicamos a la Luna por los 50 años del despegue de la misión Apolo, que dicho sea de paso, Dani Rodríguez, nuestro camarógrafo que está ahí en la grúa, ha hecho la tarea, nos ha enviado datos fascinantes sobre el alunizaje. Equivale el lanzamiento hace 50 años o a enviar al hombre a la Luna o a poner universidades como Harvard en cada uno de los 50 estados de la Unión Americana, por supuesto, por la situación que vivía Estados Unidos con la guerra de Vietnam, después el asesinato de Kennedy, decidieron darse a la tarea de conquistar la Luna. Y otro dato curioso es que los 3 personas encargadas de recoger los paracaídas después del lanzamiento viajan en autos separados para evitar que se accidenten, porque son fundamentales para que las misiones tengan éxito. Les vamos a compartir más datos de los que nos comparte Daniel y que agradecemos y celebramos que lo haga, pero les preguntamos, ¿qué tiene la Luna que nos fascina tanto desde la antigüedad hasta nuestros días? José Franco se ha propuesto resolver esta incógnita. Dice José Franco que a la imaginación no le da vértigo las alturas, ni le da miedo la muerte. Ese elemento que acompaña a la humanidad desde su origen fue el que la llevó a pisar la Luna. El astrofísico mexicano nos invita a realizar un viaje cósmico con escalas en los diferentes proyectos y misiones que antecedieron el vuelo del Apolo 11, el primero en lograr el alunizaje. Y es precisamente este término, alunizaje, el título de su reciente libro. Siempre hemos vivido encadenados, obsesionados a imaginarnos todo lo que desconocemos. La Luna nos ha conquistado desde el principio de los tiempos. O sea, el ser humano no conquistó la Luna, el ser humano fue conquistado por la Luna desde el mero principio. Y las culturas, las civilizaciones se han desarrollado gracias a ese reloj que representa la Luna, gracias a ese calendario que representa la Luna y gracias al conocimiento que nos da el cielo nocturno. Franco se considera un lunático extraño. Su pasión por el universo nació desde que era un niño, cuando sobre su cama imaginaba llegar a otros mundos y pisar el suelo blanco del único satélite natural de la Tierra. La Luna, los mitos que la acompañan, el desarrollo científico que motiva su presencia y la creación artística que inspira son los ejes que aborda en este libro, en el que hace un recorrido desde la visión cósmica de los habitantes de Mesoamérica hasta las nuevas plataformas al infinito. Fui concatenando con las fechas pues la serie de eventos tan vertiginosos que se dieron inmediatamente después de que el Sputnik en 1957 pues sorprendiera a toda la humanidad, siendo el primer satélite artificial que fue lanzado. La ex Unión Soviética pues llamó la atención sobre hay que conquistar el espacio y tenemos la tecnología para hacerlo, y la respuesta de Estados Unidos fue inmediata. Un año después, en 1958, creó la NASA, y México también, unos años después, en 1962, creó la Comisión Nacional del Espacio Exterior. Pero se siguieron desarrollando muchos proyectos y hemos tenido sondas que han visitado pues todos los planetas del sistema solar. Un par de sondas incluso ya abandonaron el sistema solar, Voyager 1 y Voyager 2, y tenemos una estación espacial internacional. Si desea subirse a esta nave acompañado por José Franco y las imágenes del artista visual Lucía Hinojosa y recorrer el origen de la Luna, sus leyendas, la carrera para conquistarla y conocer el material que la conforma, no dude en leer Alunizaje, una publicación de Editorial Turner. Noticias 22, Karen Rivera. Rápidamente, otro de los comentarios que nos comparte aquí Daniel es que 66 años antes los hermanos Wright hicieron el primer vuelo, y como una especie de fetiche, Neil Armstrong se llevó un pedazo del avión de los hermanos Wright al espacio para estar aterrizado, digamos. Ahora lo que no se sabe es dónde lo tomó, ¿verdad? Y lo primero que hizo fue pescar polvo lunar
por si tenían que regresar a alta velocidad, para no decir en friega, tener por lo menos el vestigio de que se había llegado a la Luna. ¿Ya qué huele el polvo lunar? A pólvora, aseguran los que han estado de aquel lado. Sí, huele no es flamable, pero huele a pólvora. Y bueno, rápidamente con otra recomendación en esta semana que tiene que ver con la Luna, está este bello libro de Alfredo López Austin, El conejo en la cara de la Luna, que habla sobre mitología mesoamericana de manera general. Sin embargo, hay un par de capítulos, uno dedicado al eclipse y otro a la Luna, de qué manera la mitología mesoamericana hablaba de la Luna y además muchas felices coincidencias con la mitología china, que está muy, muy, muy cercana a lo que algunas culturas de Mesoamérica pensaban de la Luna. Una lectura deliciosa. Y bueno, la llegada a la Luna que cambia completamente la visión de los artistas que habían imaginado selenitas y habían imaginado una serie de personajes que pudiesen habitar esa parte, el famoso lado oscuro de la Luna también, del cual hay una canción que, bueno, pues es conocidísima. Bueno, todo esto cambió. Todo esto cambió porque la representación de la Luna tuvo que transformarse después de que se dio este alunizaje. Mañana hablaremos de Luna y cine y el viernes de Luna y música a propósito de esto que ya refieres, Laura. Bueno, continuamos con Noticias 22 porque si no seguimos aquí alunizados. Mezclar el humor negro y el suspenso, esto lo podemos ver en la obra de teatro de Pillow Man, que nos presenta una historia con tintes kafkianos. Un hombre es acusado de un crimen que no cometió. Lo sacaron de su casa, le pusieron una pinche venda en los ojos. ¿Cree que le hacemos esto a nuestros pinches amiguitos? En una sala de interrogación, un escritor de nombre Katurian es cuestionado por dos policías por ser el presunto responsable de una serie de asesinatos que son similares a los cuentos que escribe. Así, entre el suspenso y la comedia oscura, se desarrolla The Pillowman, del dramaturgo Martin McDonagh, que bajo la dirección de Miguel Septién se presenta en el Foro Lucerna. El joven director aprovecha el pequeño e íntimo espacio del foro para fortalecer el lenguaje oscuro y complejo del texto. Estamos en un foro que permite mucho más esta comunión con el público y al final del día sería un error de nuestra parte no identificar que es una obra que se basa prácticamente en su totalidad en el lenguaje, en el poder del lenguaje y en el poder de cómo el lenguaje afecta las relaciones de las personas. Regrese a su asiento, por favor. Ah, casi se me olvida. Yo soy policía bueno y él es el malo. Es una comedia oscura, es una comedia que trata con temas bastante pesados, bastante sangrientos y bastante tabú en muchos sentidos, pero lo hace de una forma en la que te ríes. Y como muchos de los dramaturgos más grandes de la historia, como Brecht, por ejemplo, creo que Martin McDonagh, el autor de esta obra, identifica que la risa es un canal muy potente para hacer que la gente obviamente se divierta, pero que también reflexione sobre varias cuestiones que suceden a nuestro alrededor y que al final del día, pues sí, el teatro es un espejo que refleja nuestra realidad, pero también, como decía Brecht justamente, también es un martillo para darle forma. El montaje se presenta hasta el 12 de septiembre, todos los jueves, en el Foro Lucerna de la Ciudad de México. Noticias 22, Omar Vera. Y Ariel lo va a volver a golpear. Bueno, pues ahí está el sentido del humor para entender situaciones complicadas. Para sobrevivirlas, sobre todo, es importante aprenderse a reír. Y nos vamos, para cerrar este programa internacional, a Canadá, Laura. Efectivamente, a Quebec, que bueno, las antiguas colonias francesas de África tienen ahí en esa provincia, en toda esa región, un espacio muy interesante para desarrollarse. La música es uno de los vehículos que comunica a estos sitios que son en continentes aparentemente muy lejanos, sí lo están en geografía, muy disímiles, pero que tienen este punto de encuentro. Vamos a ver un ejemplo de ello en algo que ocurrió en el Festival de Verano. Noche africana en Quebec. Suenan las coras y los djembés y las guitarras y los bajos eléctricos, sintetizadores, batería, y en medio de todo ello emerge potente una voz que vibra con cuerdas del Medio Oriente. Es Salif Keita, descrito por Jelly Tapa como un dios viviente. Tal vez no lo volveremos a ver en el escenario,
pues ha anunciado su retiro, luego de la gira en la que presenta Un Otro Blanc, un otro blanco, en evidente referencia al albinismo. Djely Tapa, también originaria de Mali, pero ella sí perteneciente a la casta griot, trovadores en los que reposa la historia oral del África Occidental, observa el concierto, extasiada. Luego nos invita a platicar en su camerino. Ella también viene a cantar a la diversidad y al dolor y a la mujer y a la vida. Presenta su producción Barocan, aclamada por Radio-Canada. Vous savez, le Québec, c'est un endroit où la diversité culturelle est très importante. Et moi, je vis à Montréal, où le métropole montréalais, c'est comme un arc-en-ciel de plusieurs couleurs, plusieurs ethnies, plusieurs dialectes, plusieurs langues. C'est multiculturel. Moi, j'ai été en Amérique latine, j'ai été au Mexique et j'ai été en Colombie aussi. J'ai vu la souffrance aussi des femmes. Et je l'ai senti la même chose, comme si j'étais au Mali. Donc, il n'y a pas de sorte de souffrance. Une douleur est égale à une douleur. Djely Tapa tiene claros los temas que le interesa tratar, en los textos y en la arquitectura musical, contundente, de sonoridades electrónicas y cierto sabor a blues. Je suis quand même une griotte contemporaine. Je vis mon temps et amener la musique traditionnelle, elle n'est pas figée dans le temps, elle est évolutive. Il faut vivre avec son temps et puis il faut être aussi futuriste dans sa façon aussi de faire. Residente en Montreal, Djely Tapa tiene certeza en el poder del continente africano. C'est un continent émergent, très émergent. C'est un continent jeune, c'est-à-dire c'est pas jeune d'âge, mais jeune de population. On dit que le futur est en Afrique, mais moi je dis le présent est en Afrique aussi. Parce que nous avons plus de pays francophones qu'ailleurs. Donc la francophonie, vraiment, le poids de la francophonie est sur nos épaules. Nos despedimos de Djely Tapa con la promesa de que regresará a México para ofrecer su música y su versión de las canciones que la enamoraron de esta tierra. J'ai adoré le Mexique. J'ai une famille au Mexique d'ailleurs que je salue. Djeliba et sa famille qui m'ont accueilli. Et puis j'ai une famille déjà au Mexique. J'ai fait partie du projet Tamacan pour la première fois quand j'ai été. Et puis la deuxième fois, j'ai été invité par Tonena. Tonena est une grande chanteuse et qui m'a invité dans son projet Sin Fronteras. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Merci. Realmente, qué voz, qué propuesta musical inclasificable, les decía hace un momento, ¿no? Porque es lo que comentábamos, la tradición está presente de Mali, de música ancestral, pero con sonoridades electrónicas, con una propuesta muy diversa
y que le da con esta francofonía un carácter universal en toda la extensión de la palabra. Bueno, pues a mí ya me dio tiempo de descargarla en el celular, así que la escucho al rato de regreso a casa. Yeli Tapa, ahí está y vamos a seguir platicando del Festival de Verano. Y tenemos más cosas del Festival de Verano a lo largo de los siguientes días, museos y alguna sorpresita por ahí que les tenemos de una agrupación circense, ya van a ver. Por lo pronto, otra provocación para que descarguen, como lo hizo ya Hueman, a Yeli Tapa. Muchas gracias, nos vemos mañana en el horario de costumbre. Disfrútenlo, buenas noches. Chao.